Muy buenas noches con todos. No sé si se me escucha. Muy Buenas buenas noches noches. con todos. Mi nombre es Araceli Gabriela González Rojas y el día de hoy, 7 de septiembre de 2025, tengo el honor de desempeñarme como moderadora en esta sesión organizada por la Academia Lexa News. El tema que nos convoca el día de hoy es Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, un aspecto fundamental para la gestión en el ámbito público y privado, pues regula las relaciones entre la administración y los administrados, garantizando la transparencia, eficacia y respeto a los derechos ciudadanos. Para el desarrollo de este importante tema, contamos con la presencia de la doctora Cintia Noemí Abanto Chávez, quien es distinguida abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, con segunda especialidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios complementarios de máster en la Universidad Complutense de Madrid. De parte de la Academia Lexa News le damos una cordial bienvenida y sin más preámbulos cedo la palabra a nuestra ponente para que inicie su presentación. Hola, buenas noches. Voy a compartir, permítame por favor. Bien, muy buenas noches con todos. Es un verdadero gusto estar aquí y agradezco a la Academia Jurídica Lex News por la invitación a participar de este diplomado en convenio con con el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Sin duda, este es un espacio valioso que permite seguir formándonos, actualizándonos en tema de derecho administrativo. Entonces, quiero empezar agradeciéndoles especialmente a ustedes por estar presentes un domingo. Todos sabemos que este día suele estar reservado para descansar o para compartir con la familia, pero hoy han elegido algo distinto, dedicar un tiempo a aprender. Bueno, eso ya dice mucho de su compromiso que tienen con su crecimiento personal y profesional. Me gusta recordar que en la pandemia se decía que al salir de ella al menos debíamos salir con algo aprendido. Pues lo mismo quiero yo proponerles esta noche, que se lleven algo, puede ser una idea novedosa, un ejemplo que les llame la atención, la confirmación de lo que ya sabían que estaba en la norma, o incluso un recordatorio de algo que quizás se nos había pasado por alto. Esa es mi intención, que no salgamos sin nada, que salgamos de esta sesión con algo diferente, que no salgamos igual que como entramos, sino con al menos un aprendizaje práctico que pueda servir para aplicar mañana en mi trabajo, en su vida profesional. Eh, y antes de empezar, quisiera proponer algunas reglas claras para, para el espacio de las preguntas que se va a realizar al final de la clase. Esto ya nos ayudará a las respuestas para que sean más precisas y que todos podamos aprovechar al máximo el tiempo. Ustedes ven en la pantalla que al momento de formular su consulta, yo quisiera que por favor me indiquen qué tipo de consulta es, si se trata de un caso real, hipotético o alguna duda conceptual, ¿no? ¿A qué tema está vinculado? Si corresponde a las fases del derecho, a los deberes, a los derechos de los administrados, a los deberes de la administración
y desde qué perspectiva lo plantean, si desde el lado ciudadano o desde el lado de la administración. ¿Y por qué hacerlo así? Ustedes se dirán, ¿no? Bueno, porque de esta manera me permite contextualizar a mí mejor las respuestas y asegurar pues que sea clara, útil y pertinente para todos ustedes. Así que los invito a que nos pongamos en modo aprendizaje activo, con la mente abierta, con la disposición de preguntar y con la intención de llevarse algo que les sirva en la práctica. Y bueno, ahora sí, empecemos este recorrido por el procedimiento administrativo general, que como ustedes ya lo vieron en el anterior, vamos a hablar acerca de las fases de los derechos y deberes de la administración y de los administrados. Fases del procedimiento administrativo general. Eh, Algo importante que quiero resaltar desde el inicio, ¿no? Es que el TUO de la LEPAJ no enumera de manera literal las fases del procedimiento. O sea, no hay un artículo que diga el procedimiento tiene 4 etapas. No, pero sí podemos inferirlas claramente de la lectura de sus disposiciones, sobre todo pues del título 2 de la ley. Y si lo miramos con una lógica práctica, veremos que todo el procedimiento sigue, todo procedimiento sigue un mismo recorrido. Tiene un inicio, se desarrolla con actos de instrucción, concluye con una resolución y finalmente pasa a ejecutarse. Entonces, cuando hablamos de procedimiento administrativo, a veces nos imaginamos pues algo lejano, ¿no? Como un laberinto así lleno de artículos y tecnicismos, se podrán decir ustedes. Pero si sabemos mirar bien, en realidad es mucho más simple, ¿no? Y descubrimos que hay un mapa claro. Ese mapa es lo que nos permite no perdernos y para que esto no se quede en una teoría abstracta, ¿no? Quiero que lo pensemos como un viaje, como ustedes están viendo en la pantalla. Tiene un punto de partida, vemos a un joven que está con su bicicleta, tiene varias paradas, ¿no? Ven unas flechitas y que son paradas necesarias además, ¿no? Claras y necesarias y tiene una meta final. Entonces, para hacer más sencillo este tema, he querido representarlo así, ¿no? Con un viaje con 4 paradas, usando imágenes que nos ayuden a recordarlo mejor. Eh, yo lo simbolizo, por acá ya les voy a ir mostrando un poco. Eh, el semáforo verde, representa el inicio, ¿no? El semáforo en verde representa porque tiene la luz de arranque. O bueno, el semáforo en sí, ¿no? En el tema de la instrucción, acá sí uso las herramientas porque esta es la fase del trabajo. En la resolución yo lo grafico con una diana porque ahí está la meta. Y en cuanto a la ejecución, finalmente un clip porque asegura y fija lo decidido. El clip representa lo que se ha resuelto, ¿no? Se engancha a la realidad y se concreta. Y bueno, como todo viaje, eh, hay reglas que no se pueden saltar. Entonces, si cualquiera de esas paradas se omite, el procedimiento se convierte pues en un camino sin mapa, ¿no? Y no queremos eso, un camino, queremos un camino que deje que deje al ciudadano orientado, ¿no? Y que no vulnere sus derechos. Así que lo vamos a ver así. eh, Vamos a revisar este mapa, ruta, una por una, eh, y con ejemplos sobre todo que todos hemos vivido y escuchado en el día a día. Empecemos entonces con el inicio. Eh, todo procedimiento comienza porque alguien lo pide o porque la administración lo decide. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es la señal de salida. Entonces aquí empieza el camino, ¿no? Ustedes ven en la imagen eh, que está el joven, ¿no? A punto de recorrer todo. Si lo pide un ciudadano
cuando el administrado ejerce su petición, ¿no? ¿Correcto? Hablamos de inicio a petición de parte. Ejemplo, nosotros tramitamos nuestro DNI en el RENIEC, solicitamos una licencia de funcionamiento en la municipalidad o piden un duplicado de brevete en el MTC. Entonces, eso es a petición de parte. Lo otro es si lo decide la entidad, cuando la administración actúa. Eso significa, esto es inicio de oficio, ¿no? En teoría, el inicio de oficio siempre responde pues a un deber legal, pero en la práctica muchas veces se inicia solo si hay una denuncia ciudadana. Esto refleja entonces que la vigilancia ciudadana sigue siendo clave, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. SUNAT abre un proceso de fiscalización, ¿no? Ese sería un ejemplo. Otro sería que OEFA inicia un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Que tiene que ver un tema ambiental en mérito a una denuncia que han realizado un ciudadano. Entonces, en resumen, todo procedimiento empieza porque alguien lo pide o porque el Estado lo ordena y siempre tiene pues una causa concreta, ¿no? No nace de la nada. Ese es en cuanto al inicio. Ahora pasamos a la instrucción. Una vez iniciado el procedimiento, toca la parte más dinámica, que es justamente esta fase, ¿no? Y aquí la autoridad recopila pruebas, contrasta información, verifica hechos, aún más allá de lo que diga el administrado, ¿no? No se queda solamente con eso y busca conocer la verdad material. Entonces, como toda obra requiere un esfuerzo, preparación, ¿no? Antes de llegar a un resultado. Y bueno, como rescate pues positivo, podemos decir que hay un avance importante, que las entidades realizan, tienen expedientes electrónicos, ¿no? Y eso agiliza la instrucción y reduce algunas trabas. Sin embargo, también podemos hacer una crítica constructiva al respecto. Y sería en este caso que el problema sigue siendo cuando la administración convierte esta fase, ¿no? Esta etapa, en un exceso pues de requerimientos y hace pedidos a veces inútiles, ¿no? Es un término fuerte, pero bueno, hay que dejarlo ahí. Y esto contraviene lo que la misma ley lo dice, ¿no? Y prohíbe que la administración eh, genere estos actos rutinarios sin valor, ¿no? Pero ya sabemos pues que en la práctica muchas entidades todavía lo hacen y eso genera trámites y retrasos, ¿no? Entonces, ahí la simplificación administrativa debería tener un rol más fuerte, ¿no? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos cotidianos. Por ejemplo, cuando RENIEC te pide un documento adicional para verificar tu identidad, ¿no? Ahí está instruyendo. Cuando una municipalidad hace una inspección ocular antes que te otorgue una licencia de obra, también está haciendo instrucción, ¿no? O en un PAS, por ejemplo, ¿no? Cuando se da al administrado 5 días para que presente sus descargos, porque la administración también tiene que escuchar a esa parte. Pero ojo, la instrucción no es solamente un formalismo, ¿no? Es la fase donde se juega un partido, por así decirlo, ¿no? Porque la administración y el ciudadano presentan sus argumentos. Entonces, si no te permiten presentar pruebas o descargos, no hay debido procedimiento, ¿correcto? Ahora estamos ya en la fase de la resolución. Entonces, después, ¿no? de todo el recorrido, llega la resolución, que es, digamos, como que la meta del viaje, ¿no? A eso se apunta. Y aquí es donde la administración
¿Qué es lo que tiene que ser? Dar en blanco, ¿no? Por eso es que está representado en la diana. Tiene que dar en blanco. ¿Y qué significa eso? Que la ley dice que la decisión debe estar, ¿qué? Motivada, debe ser congruente con lo pedido, debe emitirse dentro del plazo razonable, que por lo general son los 30 días hábiles, pero bueno, hay excepciones también. Entonces, si la resolución no da en el centro, ¿no? Como se aprecia en la imagen, es decir, solamente pues responde lo que corresponde o lo que considera, se desnaturaliza el procedimiento. Un ejemplo ciudadano. La municipalidad emite resolución otorgando o denegando una licencia de funcionamiento, ¿no? Ese es un claro ejemplo. O la autoridad resuelve imponiendo una multa o archivando un caso. Entonces, aquí el mensaje clave, ¿cuál es? La resolución no puede improvisar, ¿no? Debe responder exactamente lo que se pidió. Y esto obviamente sin empeorar pues la situación del administrado, a menos que exista un nuevo procedimiento de oficio que, bueno, es excepcional, pero pueden darse, ¿no? Muchas situaciones así pueden darse. Entonces, aquí la administración se compromete con una decisión que debe ser clara, motivada y justa. Y bueno, también la resolución no solo debe ser motivada, sino también debe ser comprensible, ¿no? Una motivación así extensa, pero incomprensible para el ciudadano, digamos que también es una especie de vulneración, ¿no? Esa es una, ¿cómo le llaman? Ese está llamado una motivación aparente, ¿no? Y esto ya el Tribunal Constitucional y varios tribunales administrativos ya han cuestionado. Bien, ahora pasamos a la ejecución, ¿no? Esta es ya la cuarta fase. Finalmente llegamos a esta etapa y aquí vemos algo importante, la fuerza del Estado, ¿no? Porque los actos administrativos tienen presunción de validez y carácter ejecutorio. Entonces, la resolución no puede quedarse en el papel, ¿no? Tiene, debe cumplirse y debe ejecutarse. Porque las resoluciones no son sugerencias, no son algo que, ¿no? Que porque sí, por así decirlo, sino que son mandatos con respaldo legal. ¿Y qué significa eso? Que aunque no estés de acuerdo, la resolución se cumple, se va a tener que cumplir. Nuevamente, salvo pues que un juez diga lo contrario, ¿no? Vamos a poner ejemplos prácticos. Cuando se clausura un local por incumplir normas sanitarias. La orden se ejecuta de inmediato, aunque el administrado pues no esté de acuerdo, ¿no? En el pago de una multa de tránsito, la sanción es ejecutable luego de que interpongas tus recursos y todo el debido procedimiento que se lleva a cabo. Por eso la ejecución no es un detalle, ¿no? Y podríamos decir que es la culminación del viaje, haciendo referencia a al mapa que les mostré al inicio, ¿no? Y bueno, yo he considerado también mostrarles un checklist interactivo, ¿no? Para no quedarnos en la teoría. Y yo les propongo hacer como que un checklist rápido, así, co- respondiendo y que nos generen sobre todo una autoevaluación, ¿no? Que eso es muy importante, fíjense. Y podemos preguntarnos mentalmente, ¿dónde estoy en el viaje? ¿No? Y cuando ustedes se encuentran en una situación, ¿sé en qué fase estoy? ¿Mm? Ya tengo claro si el procedimiento lo inicié yo o la administración. Entonces, si tú respondes eso, es porque estás en la fase del inicio. Otra pregunta, ¿ya pude presentar pruebas y descargos? Entonces, tú haces un check, ya es porque estás en la fase de la instrucción. La resolución,
¿Respondió lo que pedí y está motivada? Bueno, si tú haces un check, es porque ya estás en la fase de la resolución. Otra pregunta sería, ¿tengo claro cómo y cuándo se ejecuta lo resuelto? Nuevamente, si haces un check, es porque ya estás en la etapa de la ejecución, ¿no? Entonces, si alguna de estas preguntas queda en blanco, el procedimiento, ¿qué pasa? Queda cojo, por así decirlo, ¿no? Y un procedimiento sin fases claras, como lo que habíamos visto por acá, sin fases claras, es como un viaje sin mapa. Es como que no tuviéramos esta ruta. Se puede avanzar, pero seguramente se va a perder, ¿no? Si es que no tiene, pues, guiado. Estas fases, entonces, no son adornos, ¿no? Son garantías para el ciudadano. Y bueno, también tiene reglas obligatorias para la administración, ¿no? Ya es un poco adelantando lo que vamos a ver después. Y si la administración se salta eh, una etapa, ¿no? Si pasa, o sea, si no instruye, si no resuelve, no solamente va a romper el mapa, sino que también va a romper algo más importante, que es la confianza ciudadana, ¿no? Bueno, ahora sí, abrimos el otro bloque. Ya que estamos avanzados en este punto, voy a retroceder un poquito para que recuerden el tema de lo que les había dicho para que formulen su consulta. Eh, sí me es importante eso, ¿no? Porque me genera a mí un poco más orden y estar bien contextualizada en la situación. Entonces, para que lo tengan en cuenta y todos estemos atentos, no olviden, por favor, este detalle que les mencioné. Bueno, ahora sí volvamos a nuestra diapositiva, que es los derechos de los administrados. Si las fases eran como el mapa del viaje, ahora toca hablar de los derechos y bueno, después de los deberes de los administrados que vendrían a ser como las reglas de convivencia en el camino, ¿ok? La idea es sencilla, ¿no? El procedimiento no solamente es un trámite frío, para nada, no. Más bien es una relación entre dos partes, ¿no? Tanto del ciudadano como de la administración. Y bueno, como en toda relación, ¿no? Como en toda relación, hay derechos que reconocer y deberes que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a ver la ley, ¿no? Bueno, en el tubo de la LEPAC, específicamente en los artículos 66, 67 y 86, eso viene después, pero ojo, la norma expresa el deber ser. ¿M? Eso expresa la norma, lo que debería ser en la realidad. Y nosotros sabemos que en la práctica, ¿qué pasa? No siempre se cumple al 100%. ¿M? Esa es una realidad. Entonces, justamente ahí está lo valioso. Tenemos que entender dónde debe caminar el sistema y cuáles son las oportunidades de mejora. Y esta capacitación que estamos haciendo sirve para eso, fíjense. Bueno, empecemos con los derechos de los administrados en el artículo 66. Eh, Empecemos por el ciudadano. ¿Qué derechos tiene cuando se enfrenta a un procedimiento? Esa es una pregunta clave, ¿no? Y bueno, aparecen varios obvios, pero no siempre se cumplen. Entonces, ¿qué tiene derecho el administrado? Tiene derecho a ser atendido por orden de llegada, tiene derecho a ser tratado con respeto y sin discriminación,
¿Qué más? Tiene derecho a acceder a su expediente sin trabas. Em, Otra cosa, tiene derecho a que la entidad resuelva dentro del plazo. Tiene derecho a conocer quién atienda su caso. Entonces vamos a poner un ejemplo muy cotidiano. Cuando vamos al RENIEC a tramitar un DNI, em, esperas tres cosas, ¿no? Lo básico, por así decirlo. Que te atiendan según tu ticket, que te hablen con respeto, ¿no? Y que tu trámite em, salga en el plazo prometido. Eso es lo que mínimamente un administrado, un ciudadano de a pie, espera. Y bueno, este no es un favor, son derechos que están reconocidos en la ley, ¿no? El ejemplo que que les acabo de poner de tramitar un DNI no es que sea un favor, ¿no? Son derechos que están reconocidos en la ley, lo vuelvo a repetir. Entonces, estos ejemplos que acabo de mencionar, ser atendido en orden, recibir un trato digno, acceder al expediente, ¿qué más les dije? Tener una respuesta en el plazo bueno, conocer a la autoridad responsable, parecen casi de sentido común, ¿no? ¿No? Cuando seguramente ustedes dicen o habrán dicho, oye, voy a tener una capacitación de los derechos de los administrados y muchos dirán, pero ya es obvio, ¿no? O sea, sí entiendo, sí conozco esto, pero vamos a ver que no es tan así, ¿no? No es tan así, sino que uno como ciudadano te- tenemos que estar informados. Eh, entonces, de hecho, el artículo 66 del tubo de la LEPA establece expresamente una lista detallada, ¿no? Ustedes van a revisar en la norma, si es que la tienen a la mano, genial. Ustedes van a revisar que hay una lista detallada de los derechos de los administrados frente a la administración. Entonces, es una lista amplia, ¿no? Tiene 15 numerales. Y podemos verlo eso como un verdadero pues, catálogo de garantías, ¿no? Imagínense, 15 derechos. Entonces, ahora, por una cuestión de tiempo y por un enfoque práctico sobre todo, vamos a revisar bueno, mejor dicho, no vamos a revisar los 15 de manera literal, sino que me detendré en los más importantes, ¿no? Aquellos que tienen, según a mi criterio, mayor impacto en la práctica y que además, pues, nos permiten reflexionar sobre cómo se aplican o muchas veces cómo no se aplican en realidad, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que yo les quiero decir es que vamos a contrastar el deber ser de la ley con lo que ocurre en la vida diaria. ¿Y qué permite esto? Este contraste nos ayudará a ver qué cosas deben mejorar en la administración y también qué mecanismos tenemos los ciudadanos para exigir que estos derechos se cumplan. Entonces, ustedes están viendo ahí en la pantalla el derecho a la precedencia. También ven el artículo 66.1. El artículo 66, numeral. Entonces, en sencillo, ¿qué es lo que dice este derecho? Que te atiendan, que la administración te atienda en el orden en que presentaste tu solicitud, ¿no? Ejemplo. Si llevas tu expediente para la licencia de funcionamiento, ¿no? Para que te emitan una licencia de funcionamiento de la municipalidad, no pueden colocar a otro por ser el amigo del alcalde. Eso es mi ejemplo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este derecho? Que
cualquier alteración que se dé del orden puede ser cuestionada como trato discriminatorio, ¿no? Y nosotros podemos hacer también una crítica constructiva, que en realidad muchas veces pasa que el que conoce al funcionario eh, pasa primero, ¿no? Esto es, esto más bien es una distorsión cultural, ¿no? Más no un vacío legal, ¿sí? Eso es algo importante para resaltar. Lo que entonces se necesita en estos casos que se dan así es más bien reforzar controles internos, ¿no? Reforzar la transparencia en colas y turnos. Eso es lo que tendría que pasar. Pero no es que haya pues un vacío legal y que no, no, esa es una distorsión cultural, ¿correcto? Bueno, ahora veamos el otro. Eh, derecho a acceder al expediente. Derecho a acceder al expediente. Entonces, en sencillo, ¿qué es qué es lo que quiere decir esto, ¿no? En palabras así simples, sencillas. Que tú puedes revisar tu expediente sin limitación alguna. Sin ningún tipo de limitaciones, tú puedes revisar tu expediente. Vamos a poner un ejemplo también. Ustedes están viendo ahí en la pantalla. Si pides copia de un informe técnico en tu trámite de licencia y la entidad se niega, viola este derecho. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? Que esa decisión puede ser nula por falta de transparencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Aún hoy, ¿no? Aún hoy, eh, siguen, hay de pronto situaciones que limitan el acceso al ciudadano con excusas formales, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen solamente por mesa de partes físico, ¿no? ¿Quién sabe? Ustedes dicen, no, pero eso no es así, ¿no? Pero es que nuestro país pues es tan amplio, ¿no? Tiene 3 regiones, o sea, naturales, pero tiene 24 regiones. eh, son realidades muy distintas, ¿no? Entonces, sí hay situaciones. Esto parece un ejemplo como que muy exagerado, ¿no? Pero sí, la realidad, nuestra realidad como país, es que esas cosas sí pueden darse. Entonces, no solamente lo miremos como desde la urbe, ¿no? Sino también de esos centros poblados alejados, ¿no? En la Amazonía también, ¿no? Entonces, hay que contextualizarnos en esa situación. Entonces, ¿qué hay de positivo, ¿no? Que la administración hace, ¿no? Porque también toma en cuenta esas realidades. Es que activa sus plataformas virtuales, ¿no? Eh, no sé, lo hace SUNAT, lo hace el SEAS, o sea, ya permiten que se pueda acceder en línea. Y esto que nos demuestra que hay avances hacia la digitalización. De hecho, la pandemia aceleró mucho este punto de la digitalización. Y bueno, ahí también ya podríamos entrar a reflexionar que eh, hay sus pros y sus contras como toda situación, ¿no? Pero la digitalización como punto a observar, sí, sí ayuda. Lo otro es el derecho al respeto y trato digno. En palabras sencillas, otra vez, ningún funcionario puede maltratar verbal o físicamente. No puede hacer eso. Son situaciones que no debe pasar en ninguna parte del país. Ejemplo.
Si en una ventanilla de cualquier entidad un servidor te responde de forma grosera, está vulnerando tu derecho. ¿Y cuál es el efecto de esto? Es que puedes poner tu queja, ¿no? Puedes incluso a veces denunciar también, ¿no? O sea, hay situaciones tan extremas que amerita este tipo de actuación, ¿no? Se denuncia esta situación y bueno, ya en la instancia que corresponda lo resolverá. Y como ven, ¿no? O sea, son situaciones que parece que ya las entendemos, pero si seguimos analizando, contextualizando y todo, salen más información, más datos que estaban ahí pendientes. ¿Qué se puede rescatar? ¿No? Porque tampoco todo es mal. Em, yo sé que hablar de trato digno y respetuoso puede sonar utópico frente a experiencias negativas en algunas ventanillas. Es como que tú lo has vivido, otros lo han vivido, lo hemos vivido, ¿no? Acá ustedes podrán compartir su testimonio de esta situación. Sin embargo, quiero resaltar también algo positivo, ¿no? Aunque el derecho al respeto y al trato digno aún eh, se ve vulnerado en algunas situaciones, también es justo reconocer que existen señales reales de avance respaldados por datos recientes. Entonces, yo les quiero mostrar esto, por ejemplo. Hay una este, encuesta eh, de los centros de MAC que alcanzaron un porcentaje importante, es decir, del 97% de satisfacción del 2023. O sea, la encuesta fue obviamente en 2023 y el reporte ya llega al año siguiente. Y este 97% se compara frente al 90% que sucedió en el 2022. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se evidencia? Que hay una mejora notable en atención al nivel regional, ¿no? Justo que hablábamos de las realidades de, de nuestro país. Y esto es importante también reconocerlo, ¿no? O sea, ¿qué dice esto? Que los MACs funcionan, que los centros MAC funcionan. Otro es, en diciembre del 2024, la PCM eh, aprobó esta directiva. La presidencia del Consejo de Ministros aprobó la directiva 003-2024 que obliga a todas las entidades públicas a garantizar una mejor experiencia ciudadana en sus canales de atención. Y ahí está la resolución. Y lo otro es, en la imagen ustedes ven para el lado derecho, que a nivel institucional, la SUNAR, ya con una proyección hasta el 2050, ha digitalizado ampliamente sus servicios, ¿no? Según la noticia que he rescatado de ahí, es que algo como Conoce Aquí, Alerta Robo, entre otros, representa un salto cualitativo hacia la atención eficiente y moderna, ¿no? Entonces, vemos que la administración es amplia, existe variedad de entidades, pero, ¿no? Y al ser amplia, también genera una amplitud de experiencias de ambas partes, ¿no? De los ciudadanos, de la propia administración.
pero sí hay situaciones y así como estas hay muchas. Y bueno, no es que yo lo diga solamente por percepción o intuición, ¿no? Que me nazca así. No, sino que ustedes ven que hay datos e iniciativas concretas que muestran que el Estado sí se está moviendo, aunque obviamente queda aún camino por recorrer, pero sí se está moviendo. ¿No? Que otra idea es que la mejora no es solamente una intención, sino que en la práctica ya está en marcha, ¿no? Ya está en marcha. Bueno, sigamos con los derechos. En este caso vamos a hablar del derecho a ser informado. En palabras simples, ¿qué significa esto? Que el administrado debe saber la duración aproximada del procedimiento y las obligaciones. Eso significa que tiene que saber. Un ejemplo es que cualquier entidad debe informarte cuánto demora tal trámite. ¿No? Cualquier entidad. Y eso se ve en sus tupas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la consecuencia de este derecho? Que si la entidad no lo hace, ¿qué le genera al administrado? Indefensión. ¿Y qué pasa con eso? Que abre puerta hacia el silencio administrativo. Eso es lo que pasa, ¿no? Si es que no me informan, tal, todo eso pasa. Y les mencionaba, ¿no? El principal instrumento es el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Ahí deberían estar los plazos y requisitos claros del tipo de procedimiento también, ¿no? Del tipo de procedimiento. El otro derecho es derecho a plazos y cumplimiento. Esto significa que si el plazo es de 30 días, no pueden resolverlo en 60, en 90, etcétera. Pero también hay que, o sea, estas son normas generales, ¿no? Porque obviamente en la realidad pasa que también cada entidad tiene su norma específica, ¿no? Y hay ese, o sea, no se da eso de los 30 días, ¿no? O sea, es general, pero hay también situaciones que amerita que cada entidad maneje su propia normativa eh, de especialidad, ¿ya? Pero volviendo al tema del ejemplo, del derecho, perdón, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Produce, por ejemplo, tiene plazos claros para otorgar permisos de pesca. Sí. Entonces, si produce no cumple, se activa el derecho, se activa el silencio positivo o negativo según corresponda. ¿Ok? Acá también nosotros podemos hacer eh, una crítica constructiva, que hay una gran disparidad sectorial. Sí, hay una gran disparidad sectorial en solicitudes, sea para licencias, sea para autorizaciones, eh, aplica una lógica. Para esas solicitudes, aplica una lógica. En sanciones, por ejemplo, aplica otra lógica. Por eso les mencionaba esto de los plazos y la importancia de saber ubicarnos. Pero lo positivo es que el silencio positivo se expande como regla general para favorecer al ciudadano en trámites, aunque en el PAS sigue predominando el silencio negativo.
¿Ok? Entonces ya son otros temas que ya ustedes los van a ver posteriormente, ¿ok? ¿No? Pero esa es una idea que quiero dejar pasar. Ahora, el último derecho que vamos a analizar hoy es el derecho a no presentar documentos prohibidos. En palabras simples, esto, ¿qué es lo que dice? Que no pueden pedirte lo que ya tiene el Estado, eh, o no pueden pedirte documentos innecesarios. Ujú. Por ejemplo, SUNAT no puede exigirte partida de nacimiento, por así decirlo, si ya cuenta con RENIEC. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque si no estaría vulnerando, pues, lo que dice la simplificación administrativa, ¿no? Que también una forma, ¿no? Que tiene la administración para eh, hacer que los trámites sean más rápidos. Entonces, aquí también tenemos una crítica constructiva. La interconexión que se da en las entidades todavía es parcial. Sí, a la fecha todavía es parcial. ¿Por qué? Porque no todas las entidades están integradas a SUNAR, a RENIEC, a migraciones, etcétera, y esto genera pedidos indebidos. Eso digamos que es una realidad. Pero también hay algo que rescatarle de manera positiva, que existe el uso de la plataforma de interoperabilidad del Estado. Y abreviándolo, porque en derecho administrativo es así, ¿no? Es PIDE, Plataforma de Interoperabilidad del Estado, viene mejorando este problema. Este derecho de, del administrado apunta a que se elimine el papeleo innecesario. Nadie debería pedirte una partida de nacimiento si ya está en RENIEC, ¿no? O sea, si ya tiene acceso. Sin embargo, algunas entidades, bueno, aún piden esos documentos. Nuevamente, no nos pasará a nosotros acá en la ciudad, pero sí de pronto pasan en otras realidades. Eh, y piden documentos que podrían obtenerlo de manera interna y eso pues obstaculiza el procedimiento. Pero también hay razones para ser optimistas. Sí. Em, Esta plataforma de interoperabilidad del Estado pide, permite el intercambio electrónico de datos entre más de 450 entidades públicas. Entonces, en 2025, de lo que yo he podido averiguar, es que ya se registraron, y ahí lo dice, ahí ustedes lo están viendo en pantalla, que ya se registraron 409 millones de transacciones electrónicas. Y esto evita requerimientos redundantes. Si ustedes ya después de esta clase, ¿no? Dicen, oye, ¿qué es PIDE? Yo no sabía. O si lo saben, podrán confirmar ello, ¿no? Ustedes ahí van a poder tener información también al respecto. Entonces, aunque no estemos aún donde deberíamos estar, eh, estos avances tecnológicos evidencian que el sistema sí quiere avanzar, ¿no? Sí quiere avanzar hacia una simplificación real. O sea, sí quiere el sistema. No es solo una meta, sino que ya está ocurriendo. Sí, está ocurriendo y eso es algo que se tiene que rescatar. Y me parece importante mencionarlo por acá también. Entonces, una idea para cerrar este tema de los derechos de los administrados es que los derechos no son regalos del Estado, perdón, sino que son garantías frente al poder de la administración.
Ahora hemos llegado a otro bloque de la exposición que tiene que ver con los deberes, perdón, con los deberes de los administrados. Ahora, ojo, 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 ojo. No todo es exigir, no todo es pedir, no todo es reclamar, ¿no? El ciudadano también tiene responsabilidades, responsabilidades. No mentir ni presentar documentos falsos, no dilatar innecesariamente el procedimiento, colocar con la verdad los hechos. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien pide una licencia de construcción y declara un metraje distinto al real, ¿no? Eh, no solamente está incumpliendo un deber, sino que pone en riesgo la validez del procedimiento, porque obviamente cuando van a supervisar, van a ver que no es desacorde, ¿no? Que no corresponde. Entonces, no solamente incumplió su deber, sino que su trámite se va a caer, por así decirlo, ¿no? Su procedimiento ya inició mal. Entonces, ya vimos que los derechos de los administrados son garantías frente al poder del Estado, sí, pero ojo que eso tiene, es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Porque si solamente hablamos de derecho, el procedimiento quedaría cojo, ¿no? También hay deberes y también esos deberes le corresponde al ciudadano. Y, y no son un simple formalismo, no, no, no. Son la manera de asegurar que el procedimiento funcione, que no se convierta en un caos, ¿no? Y que la administración pueda cumplir su rol. Sí. Entonces, de pronto esto parece también, ¿no? Es fácil de entenderlo, o ya lo sabemos y todo eso, pero falta interiorizarlo, ¿no? Falta también que la ciudadanía asuma con responsabilidad lo que le corresponde, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Podríamos decir que en determinadas zonas hay mayor o menor responsabilidad, ¿no? Nuevamente, atendiendo a la diversidad em, de nuestro país, de las realidades de nuestro país. Y bueno, ¿qué es en sí entonces esto? En otras palabras, mientras los derechos aseguran que el Estado no abuse de su poder, ¿no? Eso lo vuelvo a repetir, los deberes nos recuerdan que como ciudadanos debemos actuar con honestidad, ¿sí? Con colaboración, con responsabilidad. Bueno, entonces vamos a ver ahora los deberes, empezando por los más importantes, a mi criterio. No formular pretensiones ilegales ni dilatorias. Ven ustedes ahí el ejemplo. Presentar un recurso tras recurso, con argumentos repetidos, solamente para ganar tiempo, o interponer, le he puesto ahí exageradamente, 5 recursos con los mismos argumentos para ganar tiempo, ¿no? También pareciera ser un ejemplo un tanto no creíble, pero hay realidades y realidades que parecen que hasta lo irreal se cumple. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Es que la entidad puede no atender pues tu recurso, ¿no? Y- o bueno, declarar improcedente en todo caso, ¿no? Y lo que podemos hacer una reflexión de esto es que hay una cultura de ganar tiempo. O sea, es común.
y eso disminuye la confianza en el sistema, ¿sí? Así que, como les dije, un cambio de mentalidad sería usar los recursos para defender, no para especular ni hacer un vaciamiento del tema emocional que se tiene, ¿no? Eh, otro deber, otro deber es eh, colocar, perdón, colaborar con el esclarecimiento. Si, ejemplo, ahí lo ven, si denuncias contaminación, debes aportar datos mínimos del lugar y fecha. No basta con una afirmación vaga, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que si no colaboras, la investigación se dificulta y tu reclamo pierde fuerza. ¿Mm? Pero hay también algo bueno que rescatar, no todo es malo. No olvidemos que como ciudadanos no podemos limitarnos a señalar un problema, ¿no? O sea, nosotros vemos un problema y ya, lo señalamos y ya, no. El procedimiento, eh, el procedimiento necesita inputs, necesita fotos, necesita videos, necesita nombre, datos, necesita fechas, ¿no? Y esto no solamente lo digo yo porque quiero o por intuición, sino que hay un manual práctico elaborado por la Defensoría del Pueblo que recomienda adjuntar, ¿no? Evidencias como fotos, videos para respaldar en la denuncia ambiental. ¿Y qué pasa con esto? Que se fortalece la fiscalización y se asegura que nuestra queja no se diluya en la burocracia, ¿no? Porque sin ese aporte, incluso la denuncia más legítima puede quedar estancada, ¿no? Entonces, si hay más información, digamos que es más rápido que se encamine. Por eso, este deber de colaborar no es, digamos que opcional, ¿no? Es parte de construir con atención eficaz eh, y con transparencia. Ahora veamos el otro deber, que es de identificar a otros administrados, ¿no? Hay situaciones acá que son muy simples, ¿no? Que son muy obvias, pero como esto, por ejemplo, identificar a otros administrados. ¿Qué significa? Que si, em, o mejor con un ejemplo, ¿no? Si solicitas un terreno que colinda con tus vecinos, debes informar eh, datos de ellos, porque sin esto se afecta pues el derecho de defensa de los terceros, ¿no? Eh, no hay mayor que comentar al respecto. El otro deber es la veracidad documental. Pongamos un ejemplo, declarar ingresos distintos para obtener un beneficio social, ¿no? ¿Qué es lo que generaría esto? Que esta falsedad documental eh, puede decaer en una nulidad de oficio o una posible sanción penal. Y pasa. Sí pasa. Entonces, la crítica constructiva es que la falsedad documental es uno de los males más comunes que aqueja en nuestra sociedad. Pero también es cierto, sí, que el avance de la eh, interoperabilidad y, y lo digital reduce espacio para la mentira, ¿no? Entonces ya digamos que los tiempos han ido avanzando y eso permite que algunas situaciones también mejoren.
Ahora pasamos a los deberes de la administración. Del otro lado, la administración tampoco es que tenga la carta blanca, ¿no? También tiene deberes igual de claros. Son, les hablaba de la moneda, ¿recuerdan? Ya, pues esto es la contracara de los derechos de los ciudadanos. Tiene que actuar dentro de su competencia, no pedir documentación que la ley no exija, resolver en el plazo y de forma motivada, facilitar el acceso al expediente, interpretar normas siempre en favor de los fines públicos, ¿sí? Y obviamente de los ciudadanos. Vamos a poner un ejemplo cercano antes de ir abordando cada uno. Una municipalidad no puede pedir copia fedateada de tu DNI ni mucho menos, ¿no? Para un trámite. Si la norma ya reconoce que basta con una simple copia o incluso pues con una validación digital, ¿no? Entonces, eso también se ha ido mejorando. Hasta aquí, hasta este punto, nosotros hemos visto la idea general de los deberes así de de la administración, ¿no? Sí, de manera general, que, bueno, no son simples recomendaciones, sino que están claramente establecidos en el artículo de 86 de la norma. Y nuevamente, quiero hacer un énfasis aquí, ¿no? Porque así como en el artículo 66 que enumeraba los derechos de los administrados, que estuve hablando hace ratito, el artículo 86 enumera también los deberes de la administración como un contrapeso necesario, ¿no? Entonces, por supuesto, la lista completa es más larga, ¿sí? Pero no se trata de leer artículo por artículo, lo que vamos a hacer más bien es centrarnos en deberes más importantes, ¿no? Yo también he considerado a mi criterio, aquellos que tengan un impacto en nuestra vida diaria como ciudadanos y en la calidad del servicio público, ¿sí? Y en cada uno vamos a ver que hay problemas que se presentan de manera frecuente, como también avances que se han venido logrando, ¿no? Lo mismo que hemos visto con los derechos. Entonces, como primer deber de la administración es que tiene que actuar dentro de su competencia. Un ejemplo, ahí lo ven, una municipalidad distrital no puede otorgar licencias de minería, definitivamente no puede, no. ¿Por qué? Porque si no sería pues un acto administrativo nulo y ya, ¿no? Em, ¿qué camino va a tomar esto si ya es nulo, ¿no? Eh, a veces hay la tentación, eh, eh, o mejor dicho, a veces la administración tiene la tentación de exceder sus funciones por presión política, ¿no? Y esta es una crítica también constructiva. Lo positivo de esto es que el control, tanto que se hace en el Tribunal Constitucional o del control judicial, ha frenado varios ya de estos excesos, ¿no? No, no pueden ir más allá de su competencia. Y esto no es solo teoría, sino que ya hemos visto que varias veces los tribunales han dejado sin efecto a actos de diferentes entidades que quisieron regular actividades que no les correspondía, como, no sé, ya les dije, de energía, de minería, ¿no? Entonces el mensaje es claro, la competencia no es opcional,
¿no? Es un límite que asegura legalidad y evita arbitrariedades. Eso es lo que significa este deber de actuar dentro de su competencia de la administración. Lo otro, no pedir lo que no corresponde. Como ejemplo, exigir antecedentes policiales para dar licencia de, no sé, de librería. Ahí lo ven. ¿Por qué? Porque estaría infringiendo el principio de legalidad, ¿sí? Y también afectando el tema de la simplificación. Otro deber de la administración es que resuelva dentro del plazo y de manera motivada. Si SUNAFIL sanciona sin explicar cómo llegó el monto de la multa, entonces tiene una motivación aparente, ¿no? Y ya el efecto sería, no sé, lo que corresponda, ¿no? Podría ser una nulidad, podría ser lo que corresponda de todo ello. Otro, tiene el deber de simplificación y eficacia. No es válido pedir 5 sellos o firmas en cadena, ¿no? Porque esto eh, contraviene la política de simplificación. Y finalmente, el deber de la administración de interpretar la norma de forma finalista. Sí. Un ejemplo, si un ciudadano olvida adjuntar un documento menor, sí, un documento menor, la entidad debería darle la oportunidad para que lo subsane y no simplemente archivar su trámite de manera inmediata, porque si no, pues estaría vulnerando eh, el principio en pro del administrado, ¿no? Entonces, la idea central de esto es que el Estado no puede inventarse requisitos, ¿no? Sino que se limita solamente a lo que la ley le manda. Entonces, lo que hemos visto nos deja una lección clara. Ni el ciudadano ni la administración tienen la cancha libre, por así decirlo, ¿no? No, porque ambos tienen reglas. Es cierto, aún hay vicios, eh, colas alteradas, plazos incumplidos, pedidos absurdos, pero también hay avances, ¿no? Hay ventanillas únicas, hay plataformas digitales, hay una mayor transparencia, ¿no? El reto está en consolidar lo bueno, seguir consolidando lo bueno y corregir lo malo, ¿no? Que esa es, digamos, la idea que se tendría que concretar, ¿no? Y también se tendría que recordar que los derechos y los deberes no son no son adornos legales, no lo son, ¿no? Son base para que todo procedimiento administrativo funcione em, como un puente de confianza entre el ciudadano y el Estado. Y justamente ese puente de confianza es una grieta que no se termina de cerrar. Es un desafío pendiente, pendiente. Bien, vamos a hacer, o bueno, he querido hacer un juego de espejos para verlo más claro, ¿no? De derechos y deberes. Eh, para cerrar, digamos, este bloque, quiero que vean ahí la tabla, que es algo sencillo, que los derechos y los deberes no existen en el vacío, sino que tienen que estar en equilibrio, ¿no? Y ustedes han visto, ¿no? Miren, ahí ven que se equilibran.
no son, no son simplemente listas ahí aisladas, sino que necesitan de un contrapeso, ¿no? De un lado y del otro lado. Por cada derecho del administrado hay un deber de la administración y viceversa. Sí, es como un espejo, pues. Si yo tengo derecho a ser notificado, la administración tiene el deber de notificar. Si yo tengo el derecho a una resolución motivada y congruente, eh, la administración tiene el deber de resolver de manera expresa, motivada y en plazo. El derecho del administrado de no presentar documentos prohibidos tiene como espejo el deber de la administración de no exigir trámites no previstos en la ley. Para el administrado, el derecho a acceder al expediente y a la información, la administración tiene que habilitar espacios y garantizar acceso a los expedientes, ¿no? O sea, está equilibrado, está ahí, con el contrapeso exacto, justo y necesario. Si se tiene derecho a ser tratado con respeto y consideración, la administración debe actuar con trato digno, sencillo y eficaz. Si hay un derecho que se cumplan los plazos, hay un deber de realizar actuaciones en tiempo hábil y razonable. Entonces, es algo también que visualmente me gusta mucho en las tablas porque visualmente uno se queda con esa imagen, ¿no? Funciona ahí la memoria fotográfica y ayuda a recordar cuando ya pase o cuando culmine esta exposición. Entonces, también he considerado compartir unos mini casos comparativos. Ahora quiero mostrarles dos caras del mismo procedimiento. Eh, del lado de la administración diligente que ustedes están viendo en la parte izquierda con la carita feliz, el ciudadano presenta su solicitud, la entidad lo atiende en el estricto orden de llegada, el funcionario explica con claridad el plazo estimado, e incluso ofrece orientación para completar correctamente la documentación, ¿no? Estamos hablando de, wow, una maravilla. El expediente se resuelve dentro de los 30 días hábiles que marca la norma y el ciudadano recibe una resolución motivada y congruente. El resultado de esto, que hay confianza en la administración, hay menos recursos impugnativos y hay un servicio público que cumple con su finalidad. O sea, todo que ver, ¿no? Todo que ver. Pero vemos también del lado derecho la administración negligente con carita enojada, ¿no? Aquí el expediente se traspapela, e incluso se va a otras oficinas, piden requisitos que no están en el TUPA. Si el ciudadano nunca sabe quién lleva su caso, los plazos se duplican, se triplican y al final emite una resolución con motivación aparente. El resultado de esto, hay una frustración ciudadana, hay un incremento de recursos impugnativos y finalmente una judicialización también, ¿no? Generado por este conflicto. Entonces, la diferencia entre ambos escenarios no es solamente de actitud, no, 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 sino que también es de cumplimiento de deberes y derechos reconocidos en la norma. El primer caso de la carita feliz, la diligencia, esto fortalece la confianza en la administración, fortalece la confianza en la legitimidad institucional. Y por el contrario, en el segundo caso de la carita enojada, genera frustración, genera litigios, la negligencia erosiona, ¿no? Es raro decirlo, erosiona la confianza pública y multiplica pues costos administrativos, no solo administrativos, sino que también sociales, ¿no? Y ambos dependen de cómo se cumplen deberes y derechos. Entonces, en resumen,
La calidad del procedimiento no es una cortesía de la administración, sino que es un deber jurídico que impacta directamente en la validez de sus actos y en la gobernabilidad del sistema administrativo. Entonces también, ¿no? Una, una comparación para que quede más el conocimiento, ¿no? La idea de lo que se quiere, de lo que quiero compartir. Bueno, también he considerado eh, transformar la norma en algo mucho más cercano con un mini-FAQ legal del procedimiento administrativo. Entonces, lo que vamos a hacer en este mini-FAQ legal, que es, ustedes ven, un listado de preguntas frecuentes de cualquier ciudadano o funcionario podría hacerse en la práctica, ¿no? Un FAQ legal, para dejarme entender, no es que se lea artículos, sino que se traduce en estas preguntas justamente que cualquier ciudadano realmente se haría en la práctica y estas preguntas dan respuestas rápidas, claras, porque están respaldadas en la norma, ¿no? Es como, a ver, ¿cómo decir? Es como un consultorio express, así, ¿no? Preguntas cortas, respuestas al grano. Obviamente porque tienen un respaldo legal, pero sin caer pues en la lectura literal del artículo, ¿no? Es decir, que nos permiten llevarnos certezas inmediatas. Entonces, yo eso he querido compartirles ahora, ¿no? Hacer un mini fact, un mini fact legal, porque son preguntas frecuentes. Eso es lo que significa fact, preguntas frecuentes, ¿no? Pero con respuestas claras y rápidas. Entonces, así nosotros aterrizamos lo que dice la norma en la vida real, ¿no? Primera pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no me notifican? ¿No? La respuesta es simple. La resolución puede ser declarada nula porque si no te notifican, no puedes defenderte. Obvio. La notificación es el punto de partida de los plazos y ya sin ella el procedimiento se vuelve inválido, obviamente. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué pasa si no resuelven en el plazo que corresponde? Aquí entra a tallar el silencio administrativo. Dependiendo del caso, puede ser positivo o negativo, pero en materia de recursos administrativos, casi siempre es el silencio negativo, ¿no? Recursos administrativos eh, es negativo en procedimientos sancionadores. Entonces, esto no significa que el ciudadano pierde, sino que ya puede acudir al Poder Judicial para que se pronuncie. Tercera pregunta. ¿Qué pasa si presento un documento falso? ¿Mm? La consecuencia es muy grave porque se da una nulidad inmediata del procedimiento y además tienes responsabilidades que se te van a imputar. El procedimiento administrativo no solamente se basa en papeles, sino en la presunción de veracidad. Sí. Y si esa confianza se quiebra, se anula todo lo actuado y se sanciona al responsable. Cuarta pregunta. ¿Qué pasa si presento un, un documento falso? Ay, eso ya lo leí. ¿Qué pasa si presento, qué pasa si la entidad me pide requisitos inventados? Bueno, eso no está permitido. La norma dice que la administración solo puede pedir lo que la ley establece. Y si piden algo inventado, el ciudadano puede reclamarlo, pedir la nulidad,
o incluso hasta denunciar también a los responsables, ¿no? Otra pregunta, ¿puedo criticar a la administración? O sea, estoy en desacuerdo, ¿puedo presentar mi, puedo decir, oye, administración, tú estás mal? Sí, totalmente. La respuesta sí es sí, totalmente, y no es, digamos, que un permiso de buena voluntad, ¿no? Sino que es un derecho que está protegido por la norma, porque tú tienes derecho a formular análisis, tienes derecho a formular críticas, tienes el derecho a cuestionar las decisiones. em, y eso no es un favor, ¿no? Es parte del control ciudadano y eso fortalece la transparencia. Y la última pregunta, ¿la administración puede pedirme más papeles de lo que dice la ley? La respuesta es un no rotundo. La norma prohíbe expresamente a la entidad exigir documentos no previstos, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, si una municipalidad pide antecedentes penales para dar licencia a una librería, está actuando fuera de la ley, ¿no? Entonces, con esto quiero que quede clara una idea. El procedimiento administrativo no es, digamos, que un laberinto así de trámites, ¿no? Sino que es un conjunto de reglas que garantizan derechos, pero también fijan responsabilidades. Y si algo de esto no se cumple, el ciudadano pues tiene herramientas para defenderse. Y bueno, ya casi para finalizar esta exposición, piensen imaginémonos un semáforo, ¿no? Eh, y para que lo recuerden fácil, eh, esta no solamente pues es una idea, no es una imagen pedagógica, por así decirlo, no sé, sino que en verde ustedes ven, en verde ahí están los derechos que siempre podemos exigir. Como el derecho a ser informado sobre el plazo, la naturaleza del procedimiento y todo lo que hemos visto. En amarillo están aquellos que dependen de cumplir condiciones. Sí, si se quiere una prórroga automática, siempre y cuando se solicite dentro del plazo que corresponde. Y en rojo están los deberes que no podemos pasar por alto, ¿no? No se puede presentar documentos falsos, no pueden eh, formular pedidos dilatorios, ¿no? Entonces, así el procedimiento administrativo no es solamente pues una lista de reglas, sino que es un sistema equilibrado, ¿no? Entonces, es un recordatorio esto de que los procedimientos administrativos funcionan como un sistema de contrapesos, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Los derechos se ejercen, pero también se condicionan y los deberes, obviamente, se cumplen. Sin este equilibrio, el procedimiento se convierte en un espacio de abuso, ya sea del lado del ciudadano o del lado de la administración. Pero si todos respetamos estas normas, el procedimiento fluye, sin duda, sí, sin duda, el procedimiento fluye. Si alguien se pasa en rojo, se pasa lo que señala el semáforo que está en rojo, ya lo que se produce es un caos procedimental, por así decirlo, ¿no? Entonces, es bueno también eso, ¿no? Quedarnos con la idea de imágenes que nos ayuden a nosotros a saber dónde ubicarnos, dónde posicionarnos. Eh, bueno, ahí hemos visto entonces que el procedimiento administrativo no solamente es un trámite frío ni un simple, o sea, no solamente es para ir a ventanilla ni nada, ¿no? Sino que es en realidad un puente
solamente se va a sostener si es que ambas orillas, tanto la ciudadanía y el Estado, se encuentran. Y si ambos cumplen estas reglas, tanto los deberes como los derechos, el resultado no solamente es un expediente bien tramitado, sino que va a generar mayor confianza en las instituciones. Y bueno, esa confianza no se construye, o bueno, se construye con cada decisión justa y con cada ciudadano que conoce sus derechos y cumple sus deberes. Les agradezco mucho por haberme acompañado esta noche. Será un gusto seguir compartiendo ideas también a través de mi LinkedIn. Ahí lo dejo por si alguno quiere para conectarnos. Y bueno, ahora los escucho y abramos juntos este espacio de las preguntas. Voy a volver a lo que les había mencionado para que solamente recordarlo. Ahí está. Bien, muchas gracias. Buenas, ah, ¿se me escucha? Quiero saber si se me escucha. Sí, 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 se te Ya, escucha. listo. Entonces, eh, antes de pasar a las preguntas, agradecemos a la doctora Cintia Abanto por su brillante exposición y también a todos ustedes, a los asistentes, por acompañarnos en esta jornada organizada por la Academia. Ahora sí, damos paso a la ronda de preguntas o comentarios. En este caso, justo como está haciendo uno de los asistentes, pueden alzar la mano o si no, no pueden usar el audio, pueden escribir su pregunta en el chat. También se pasará a leer, ¿no? En este caso, tenemos a un asistente que quiere hacer una pregunta. Gustavo, mucho adelante. Muchas gracias por el uso de la palabra y también muy buenas noches, doctora, a su exposición. Déjame decirle que estuvo todo bastante claro, pero en particular tengo una pregunta que va abocada a lo que estamos viendo hoy en día, un fenómeno muy interesante que seguro usted habrá visto, que es la famosa inteligencia artificial, que probablemente Mm. vino para quedarse y que va a cambiar demasiadas cosas. Y en este caso, no creo que el procedimiento administrativo general sea la excepción. Y más que nada, mi pregunta va dirigida a que si estamos verdaderamente, está preparado para los procedimientos con inteligencia artificial, porque si mal no me equivoco, esto fue promulgado en el año 2001, cuando no se tenía ni siquiera ni la más mínima noción si iba a existir algo como la inteligencia artificial o no. En todo caso, ¿usted cree que se tendría que modernizar o actualizar para ciertas circunstancias? Hola Gustavo, muchas gracias por tu pregunta, ¿no? Yo digo que sí, ¿no? La, la IA ha venido para quedarse y en esa situación corresponde tanto a la administración y a la ciudadanía entender cómo funciona, ¿no? Si hablamos si es que está preparado o no, como todo tema nuevo, siempre surgen por ahí situaciones de desconfianza, de desinformación, ¿no? También hay algunas situaciones que ameritan mayor análisis, ¿no? Yo te diría que se está encaminando, ¿no? Y esto es a nivel mundial, ¿no? Sino que digamos que en nuestro país todavía recién se le está dando la debida atención. Pero sí, ya creo que, si mal no me equivoco, solamente está pendiente que se que se emita el reglamento, porque me parece que ya hay incluso una norma que tiene que ver con el tema de la IA. Y si mal no me equivoco, creo que somos el primer país a nivel de Latinoamérica que tiene una ley al respecto, ¿no? Claro, como te digo, solamente falta el reglamento, que ya pues es otro asunto, pero sí, como sociedad estamos
tanto la administración y los administrados estamos encaminados para no descartar esta situación, ¿no? Es, como tú mismo lo has dicho, una situación que ha venido para quedarse y tenemos que ir conociendo todo esto que se va dando, ¿no? Cómo van surgiendo las situaciones de esta interacción. Listo, muchas gracias por esa consulta. Ahora creo que en el chat tenemos un, un mensaje. Ah, disculpe. Ya. Tenemos de Pablo Serna un mensaje, una pregunta en este caso. Señala, buenas noches doctora, excelente exposición. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso y el procedimiento administrativo? Ok. Em, Imaginémonos que el proceso es un círculo grande y el procedimiento es un círculo dentro de ese círculo grande, ¿no? El procedimiento es, eh, tanto el procedimiento como el proceso es la secuencia de actividades que se lleva a cabo, pero proceso es más amplio, ¿no? Em, Como tiene varias especificaciones, es lo que lo hace así, ser grande, ¿no? El procedimiento también, pero no sé si, y esto con, con la intención también de recurrir a la consulta, es que el procedimiento más está vinculado a lo administrativo, ¿no? Y el proceso a las otras ramas del derecho. Eh, Mira, son preguntas bien básicas, ¿no? Que nos hacemos, pero que sí, ¿no? Que necesitan de pronto una mayor atención para darte una definición exacta, ¿no? Pero ejemplificándolo, eso es lo que yo a mi manera entiendo, ¿no? El proceso es más, no solamente es un tema de, de palabras, ¿no? Sino que sí tiene una diferenciación tanto en la aplicación como en la misma definición. Yo ahorita no te estoy dando la definición exacta, pero sí estoy ejemplificándolo a mi manera para que más o menos eh, se pueda entender, ¿no? Pero igual voy a hacer la consulta respectiva al diccionario para que ya queden las ideas más fijas, ¿no? Pero así lo veo yo. Proceso es diferente a procedimiento porque el proceso es más grande, más amplio y el procedimiento está más vinculado a el, el derecho administrativo. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta y también a la ponente por responderla. Ahora quisiera consultar también si tienen alguna otra pregunta que quieran justamente que esté dirigida a la ponente, algún comentario, claro, siguiendo las indicaciones ya presentadas. Bueno, ya no habiendo más preguntas, entonces daríamos por concluida esta sesión, esta ponencia. Agradecer en principio a la ponente, Cintia Noemí Abanto, por su presencia en este día, bueno, en esta noche ya tan tarde, y a todos los asistentes también por estar hasta este momento, ¿no? Hasta el final. Entonces, muchas gracias a todos y los veo en una próxima sesión de este diplomado de Derecho Administrativo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.